Yo soy partidaria de la existencia del Senado y yo creo que debería de modificarse, porque por supuesto la función que tiene hoy en día pues no es la que debería de tener. Efectivamente no es una Cámara de representación territorial, aunque debería serlo, entre otras cosas por la forma en que se nombran a los senadores. La circunscripción es provincial, bajo mi punto de vista y es mi opinión personal, debería ser autonómica. Y debería de establecerse una manera en que todos los sentimientos nacionales estuvieran representados además con un poder decisorio real, no como actualmente que no se tiene. Si actualmente existe una mayoría absolutísima de un partido sin contrapeso ninguno de las realidades nacionales, pues realmente el sentido territorial hoy en día no existe y todo se aprueba con un rodillo absoluto del PP y poco más. Esa es la realidad. ¿Qué opino yo? Pues que debería existir, que debería modificarse la Constitución, única manera de que realmente una reforma del Senado pudiera convertirse en un Senado con competencias reales, decisorias en materia territorial. Y una reforma importante, bajo mi punto de vista y en mi opinión personal, sería que el Senado tuviera funciones legislativas en que en algunas materias no fuera el Congreso que las decidiera, sino fuera precisamente el Senado donde estuvieran representados precisamente las autonomías, las nacionalidades, las naciones diversas de España. Eso por un lado. O bien, por otro lado, que los vetos, es decir, como las enmiendas a la totalidad de las leyes que pasen por el Congreso y que lleguen al Senado, tuviera el Senado la posibilidad de vetarlos y pararlos, no como actualmente, que cuando el Senado veta una ley, el Congreso en realidad ese veto lo puede levantar, con lo cual no tiene ningún sentido. Por otro lado, el Senado tiene también una función de control del Gobierno. Por la experiencia que he tenido aquí de unos 2 meses que llevo en el Senado, la función de control es exactamente la misma que el Congreso. Es una función interesante a la que se le podría sacar bastante partido, siempre y cuando se le diera, por supuesto, un carácter de representación territorial real y decisivo a la Cámara. Entonces tendría un sentido de hacerle un control al Gobierno en materias que importan a las autonomías desde su punto de vista. Yo creo que sí, que habría que hacer esa reforma y hacer la propuesta. Es una cuestión que se está debatiendo actualmente dentro de Podemos. Personalmente, bajo mi punto de vista, una reforma necesaria de la Constitución para que el Senado tenga una función real de representación territorial sería fundamental para justificar el funcionamiento del Senado, porque hoy por hoy, tal como está funcionando, tiene poco sentido. Del TTIP no se habla porque no se quiere que se hable. El Gobierno no le interesa dar información, a grandes corporaciones no le interesa dar información y realmente es un tratado que nos va a afectar en muchos sentidos, del que no están dando ningún tipo de contenido ni de posibilidad que la ciudadanía pueda intervenir y decidir si quiere o no quiere que se firme ese tratado. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es que desde la ciudadanía nos movilicemos para forzar la agenda política y que haya absoluta transparencia sobre este tratado, cómo nos va a afectar y si queremos o no que se firme y en qué medida queremos que se firme y de qué forma. Sigo pensando exactamente lo mismo que pensaba antes de entrar en el Senado. Y es que si el Senado se reforma profundamente, tendrá un sentido y tendrá sentido el gasto que tiene. Sigo pensando exactamente lo mismo. Posibilidades de veto tiene formalmente, pero en el tema legislativo, en materia legislativa. Pero la realidad es que después, aunque el Senado ponga un veto, o sea, como una enmienda de la totalidad a una ley, el Congreso después lo puede levantar, con lo cual realmente no sirve para nada esa posibilidad de veto legislativo. En cuanto a iniciativas sí tiene. Iniciativa legislativa puede tener, aunque eso es poco conocido. Es posible presentar una proposición de ley desde el Senado. El problema es que después tiene que ir al Congreso. Eso sería una de las cosas que habría que modificar, entre otras muchas cosas que hay que modificar. Y otra posibilidad también que hay de iniciativas se llaman, en este caso, mociones, que son como proposiciones no de ley, en las que todo el Senado le exige al Consejo de Gobierno que haga algo, que haga una norma, que modifique algún reglamento o que haga algo respecto a algún colectivo.
Después el Gobierno está obligado a rendir cuentas sobre si cumple o no cumple esa moción que se haya aprobado en el Congreso. Esas son las funciones que hay de iniciativa.